Andrea, audio, por favor. Continuamos con la presentación de libros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la versión 33 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para el día de hoy tenemos la presentación del libro Gerencia de Proyectos Complejos, que también hace parte de la colección de investigación de la UPTC. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial de nuestra editora en jefe, la doctora Lidia Esperanza Riscaneo Espitia, y de nuestro vicerrector de investigación y extensión, el doctor Enrique Vera López. La fundamentación teórica en gerencia de proyectos ha tratado de unificar temáticas y requerimientos vinculados a la estandarización de procesos, gestión de interesados, evaluación de requisitos y rendimientos sobre productos o servicios concordantes al cumplimiento de objetivos estratégicos en las organizaciones, con especial intención en la generación, identificación y control de proyectos complejos constituidos por una variedad de tamaños, contextos e interrelaciones que crean un impredecible dinamismo, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, el libro Gerencia de Proyectos Complejos se concibe como el resultado de una compilación exhaustiva e innovadora de investigaciones relacionadas con la evaluación de diferentes visiones y nociones sobre los retos y avances en gerencia de proyectos complejos. Al abordar temáticas de cadenas de suministros, economía circular, optimización de recursos, iniciativas del sector público y privado, gestión de interesados, desarrollo de software, capacidad y madurez organizacional, administración de instituciones de educación superior, oficinas de proyectos, programas y portafolios mediante la utilización de instrumentos, revisión literaria, análisis cienciométricos y estadísticos. En consecuencia, la formulación del presente manuscrito aporta a la reducción de brechas de conocimiento en torno a la complejidad y gerencia de proyectos, con el fin de establecer nociones de complejidad desde distintas perspectivas y experiencias en el campo de investigación científica. Este libro contó con la compilación del ingeniero Jorge Andrés Sarmiento y en este momento nos acompaña el doctor César Hernando Rincón González. Doctor César, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Estimada Andrea, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor César, para ya entrar en materia, cuéntenos un poco de su trayectoria académica, formativa y en este momento con quién se encuentra vinculado. Cuéntenos un poco. Bueno, yo soy ingeniero industrial de pregrado, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana ambas. Yo soy también Master of Project Management de la Universidad de Sydney en Australia. Soy doctor en gerencia de proyectos de la Universidad de EAN, acá en Bogotá, y soy postdoctor en gerencia de proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Actualmente soy el director de la Escuela de Proyectos de la Universidad de EAN en Bogotá. Gracias, doctor. Cuéntenos también cómo fue este proceso para cómo engranar este conocimiento para llegar a la producción de esta obra que nos presentan el día de hoy. Bueno, yo acá tengo una copia del libro que ya lo tenemos en versión física. Estamos esperando la versión electrónica, lo cual de verdad es muy interesante poder lograr una divulgación en ambos formatos por el impacto que pueden llegar a tener las obras. Y a este libro le tengo un cariño muy especial. Acá tengo la portada, espero que la puedan ver. Es un libro muy bonito, muy bien logrado. Eh,
digamos, la calidad del documento es muy, muy buena. Un gran trabajo editorial. Y este libro tiene una historia bien bonita. En el doctorado en gerencia de proyectos que tenemos en la Universidad de AN, uno de los temas, uno de los módulos que yo tengo la oportunidad de dictar en el doctorado, se llama precisamente así, gerencia de proyectos complejos. Y este módulo surge como parte del proceso de formación académica que deben tener los estudiantes del doctorado en la Universidad de AN. Toda vez que se ve hacia el final del doctorado, es uno de los módulos más avanzados y es el que les da a ellos un conocimiento, unas competencias muy robustas sobre temas muy, como lo dice el libro, muy, muy complejos de la gerencia de proyectos. En el marco de ese módulo, de ese curso, surgió la posibilidad de hacer un trabajo de investigación conjunta entre bueno, los profesores y los directores de la universidad a la cual yo represento y la UPTC. Entonces, eso también para mí es un ejercicio muy bonito porque el conocimiento debe ser incluyente y debe ser un esfuerzo mancomunado, ¿no? Donde podamos participar personas que no necesariamente todos seamos de la misma organización, que no necesariamente todos seamos, digamos, de los mismos antecedentes o backgrounds. Y se dio una oportunidad muy bonita de trabajar no solamente pues desde la Universidad de AN, sino también con la UPTC y con doctorandos que obviamente están vinculados a otro tipo de instituciones diferentes a las dos anteriormente mencionadas. Y en ese orden de ideas empezamos a construir alrededor, digamos, de una base teórica que yo como docente, como orientador del módulo construí sobre la gerencia de proyectos compleja, digamos, a nivel, digamos, muy científico, ¿no? Muy, muy académico por el nivel del curso. Y alrededor de ese núcleo, los diferentes autores fuimos colocando una serie en ese momento, ideas, posteriormente proyectos asociados a este esfuerzo de investigación y finalmente capítulos que lograron ser compilados de una buena manera. Digamos, a veces estos ejercicios de libros compilatorios no salen muy bien en el sentido en que parecen, perdón la expresión, como una colcha de retazos, ¿no? Como que el capítulo de mi vecino no casa muy bien con mi capítulo y se ve a veces un poco como unos cortes un poco bruscos en la hilación del documento. En este caso en particular, pues se logró a partir pues, de una alineación muy, muy específica en términos de estructura, en términos de eje central y también en temática, que obviamente el libro tenía que respetar, que todos los autores desde nuestros diferentes saberes, desde nuestros puntos de vista y particularmente algo muy bonito que tiene el libro, es que tiene diferentes ámbitos de aplicación de la gestión de proyectos complejos. Entonces, cada grupo de autores desde su punto de vista, desde su saber, desde su experiencia y desde su capacidad de aplicación, desarrolló un componente puntual de la gerencia de proyectos compleja en un contexto dado, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue tener una muy fuerte base teórica, obviamente como se requiere a nivel de doctorado y en una publicación de un libro resultado de investigación como el que estamos presentando el día de hoy, con un alto rigor científico. Eso también para nosotros era muy importante como autores. Teníamos que hacer un esfuerzo importante por tener unos resultados de investigación con rigor, ¿no? Con rigor académico, con muy buena escritura, con muy buena presentación, o sea, no solamente tenía que decir cosas interesantes, sino tenía que verse bien y sobre todo, pues, buscando una contribución significativa al conocimiento de la gerencia de proyectos en nuestro país. Sobre gerencia de proyectos complejos se ha escrito en otros lugares, en otras geografías. Es un tema bastante interesante que uno encuentra en los journals internacionales.
algunos artículos científicos que han publicado ciertos autores que han venido estudiando esta temática. El problema es que acá en Colombia tenemos proyectos complejos, claro que sí, las organizaciones los tenemos, los desarrollamos, los enfrentamos todos los días, pero no tenemos una aplicación aquí en nuestro contexto. Hay literatura, sí la hay, pero esa literatura no es muy conocida. Esos artículos científicos no son muy consultados, es un tema muy, eh, digamos, específico de la gerencia de proyectos. Y antes de este libro, acá en Colombia no se había hecho ningún tipo de estudio o análisis sobre los elementos de la complejidad en los proyectos en el contexto empresarial y organizacional colombiano. En ese orden de ideas, con este libro, además, obviamente, de hacer una revisión de literatura, de construir un estado del arte, de proponer unas metodologías de investigación, quisimos llegar hasta la instancia de plantear la aplicación en diferentes contextos, buscando una heterogeneidad en la capacidad que debería tener estos conceptos de la gerencia de proyectos complejos de ser aplicados en diferentes contextos y de hecho pues se logró ese gran objetivo que teníamos todos como autores de poder demostrar que esto sí tenía sentido, que esto se puede hacer acá en Colombia y documentarlo con un alto rigor científico y académico y felizmente hoy poder tener un producto resultado de investigación de altísima calidad y que podamos compartir pues con la comunidad científica a la cual nosotros obviamente pertenecemos, que es la comunidad de la gerencia de proyectos en Colombia. Bueno, doctor, muchas gracias. Es realmente muy importante resaltar pues la relevancia que tiene este tipo de documentos y escritos, especialmente de la gerencia de proyectos en esta situación que nos aqueja, ¿no? A todos en Colombia, bueno, y en el mundo. Em, en cuanto a al momento que vivimos con la pandemia, doctor, ¿cómo podría aportar la gerencia de proyectos a la reactivación económica y social desde este libro, desde este documento? Bueno, en Colombia y en todas las economías del mundo estamos en una etapa ya en medio de la pandemia, ¿no? Hace un par de años entramos a confinamientos, restricciones, cuarentenas obligatorias, y de a poco hemos venido trabajando en un esfuerzo de reactivación económica, ¿no? Como países, como economías, como sociedad. Eh, y en la medida en que avanzan temas como la vacunación, estamos entrando en instancias ya de reactivación y obviamente los proyectos no son una excepción. Las organizaciones desarrollan proyectos porque tienen una serie de necesidades organizacionales, tienen que cumplir unos objetivos, tienen que alcanzar unas metas, tienen que direccionar de manera adecuada una serie de recursos para lograr unos fines. Em, y esa reactivación económica, buena parte de ella va en función de proyectos. Los proyectos son un mecanismo de transformación organizacional que le permiten a las compañías, a las empresas, a las entidades públicas y privadas alinear sus proyectos con la estrategia y asegurar el cumplimiento de las metas estratégicas que planteó la alta dirección. En ese orden de ideas uno ve, digamos, una gama o una tipología de diferentes clases de proyectos que pueden surgir. Hay proyectos de diferentes industrias, de diferentes tamaños, con diferentes presupuestos, y para eso existen estándares de gerencia de proyectos que en la literatura científica los denominan la gerencia de proyectos tradicional, ¿no? La que sirve para proyectos que tienen una serie de características de tamaño, complejidad, duración, recursos asignados, que permiten ser manejados con, digamos, una capa metodológica convencional. Y en ese orden de ideas, muchas organizaciones obviamente desarrollan ese tipo de proyectos porque es la forma en la cual ellos han logrado articular su estrategia corporativa y buscar esos beneficios, esa agregación de valor y el cumplimiento de la estrategia. El tema de los proyectos complejos se da cuando las organizaciones hacen enormes apuestas, cuando hacen grandes apuestas en un tipo especial de proyectos, que son por su tamaño, son proyectos que suelen ser grandes, por sus inversiones, muchas veces suelen ser significativas,
por la cantidad de recursos, incluyendo, por ejemplo, el personal que se contrata para dichos proyectos. Suelen ser proyectos que utilizan grandes cantidades de mano de obra, de recursos humanos. Lo mismo que otro tipo de recursos, como recursos financieros, recursos físicos, infraestructura. Entonces, estos proyectos complejos tienen un enorme potencial de generación de valor agregado en una economía, ¿no? Generan crecimiento económico, inversiones, empleo, hace que se mueva la cadena de abastecimiento, los proveedores, los contratistas. Ellos a su vez contratan gente para poder cumplir con sus obligaciones en estos proyectos complejos. Entonces, esto finalmente termina generando un efecto propulsor y catalizador en la economía. Y tenemos ejemplos acá en Colombia de proyectos complejos que realmente están moviendo bastante fuertemente todo el tema económico, ¿no? Generando empleo, generando crecimiento, haciendo que los sistemas productivos avancen, se muevan, se articulen, se integren, y eso le genera dinamismo a la economía. Eso por un lado es muy positivo, porque estos proyectos complejos tienen una enorme capacidad de generación de valor económico para un país, para una economía, para una sociedad. Pero al mismo tiempo tiene una característica, y es que grandes proyectos, grandes apuestas, grandes inversiones, grandes problemas. Entonces, el problema es cuando un proyecto complejo falla. Cuando un proyecto complejo falla por su dificultad, por su tamaño, por sus características, esto también genera un efecto muy complicado a las organizaciones que están involucradas, a las comunidades o a las, digamos, a la sociedad en general, y también a las personas, ¿no? Y también tenemos tristemente célebres proyectos complejos que han sido fallidos y que le han generado unos enormes problemas a las organizaciones que los han tratado de desarrollar de manera equivocada. Entonces, el proyecto complejo tiene esa doble condición, ¿no? Por un lado, pues, si es adecuadamente gestionado, como lo proponemos nosotros en el libro, tiene una enorme capacidad de agregación de valor, puede mover significativamente la economía, puede hacer una contribución a el desarrollo económico de la comunidad, de la sociedad, del país, de las organizaciones, obviamente. Pero por el otro lado, trae la otra cara de la moneda. Y es que si el proyecto complejo falla, genera estragos, ¿no? Y significativos, porque vienen en tamaños que son importantes. Entonces, para esta liga especial de proyectos, acá en Colombia, básicamente no teníamos ningún tipo de publicación que hubiese abordado temáticas de proyectos complejos, publicación científica seria, digamos, en un resultado de investigación. Y uno lo que encontraba son artículos científicos, ¿no? Muchos de ellos desarrollados en contextos foráneos, en otros países, países que han entendido el tema de la complejidad y lo han venido manejando de manera muy adecuada desde hace muchos años. Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, allá hacen muchos proyectos complejos y son buenos haciendo ese tipo de proyectos. Y han desarrollado un conocimiento alrededor de ese tema, ¿no? El problema se evidencia cuando nosotros acá en Colombia vemos que los proyectos complejos en general salen mal, porque se cometen errores que básicamente llevan a que los proyectos complejos se salgan de control. Por ausencia de conocimiento, por falta de literatura, porque no forma parte de los programas académicos de muchos programas, eh, por ejemplo, de especialización, maestría o doctorado en gerencia de proyectos. Hay muchos profesionales de la gerencia de proyectos que tienen este tipo de proyectos y ni siquiera lo saben, o sea, ni siquiera se han dado cuenta que tienen en sus manos un proyecto complejo y que no lo deben manejar como se maneja un proyecto tradicional, que tienen que tener una forma diferenciada de ser gestionados, porque si no pasa lo que dice la lógica, ¿no? Si usted no maneja adecuadamente el proyecto complejo, este se va a salir de control y va a terminar siendo un resultado fallido tanto para el gerente que está asignado, la organización que lo está desarrollando y la comunidad que lo está esperando. Entonces, precisamente ahí es donde el aporte que hace el libro es significativo porque nos ayuda a entender primero qué son los proyectos complejos. Eso hay mucha gente que todavía no lo tiene claro, que no sabe diferenciar un proyecto complejo de un proyecto tradicional y que no entienden que esas dos cosas se tienen que manejar de manera diferenciada.
Segundo, nos plantea elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de manejar un proyecto complejo. Y en tercer lugar, da ejemplos de aplicación. O sea, no se quedó solamente en una revisión de literatura y en un estado del arte y sin ningún tipo de aplicación o cómo aterrizar esto a la realidad de los proyectos complejos en Colombia. Y se seleccionaron entornos o contextos en donde los investigadores hicieron sus contribuciones. Entonces está el ejemplo, ¿no?, de cómo se debe hacer. En ese orden de ideas, nosotros no podemos seguir teniendo proyectos complejos fallidos en nuestro país, teniendo en cuenta que nosotros somos un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que recuperarnos de la recesión económica que causó la pandemia, como le sucedió a todo el mundo. Eh, el problema es que hay economías que estaban mucho mejor preparadas para afrontar la pandemia y nosotros no tanto. Entonces a nosotros nos va a costar más en comparación con otros países. Nosotros estamos como en la sección media, ¿no? Hay unos países que ya tienen ese tema muy bien solucionado, estamos nosotros, y hay otros que obviamente están peor que nosotros. Pero en Colombia nosotros tenemos que empezar a generar proyectos complejos de manera efectiva, eficiente y que generen los resultados esperados, porque es la única forma en la cual vamos a recuperar la dinámica que perdió la economía por todo el tema de los confinamientos, de los aislamientos, de las cuarentenas, y que aún continuamos con esos rezagos y que eso seguirá todo lo que queda de este año y seguramente una buena parte del año entrante, como lo dicen las personas, digamos, muy versadas en estos temas de manejo de pandemia. Entonces, vamos a tener que convivir con esto, ¿no?, durante algún tiempo más. Y tenemos que seguir haciendo proyectos y seguramente los proyectos complejos seguirán siendo formulados, seguirán siendo financiados y seguirán siendo ejecutados por las organizaciones, bien sea por contratistas privados, por empresas públicas, por organizaciones del sector gobierno. Todos tendremos que seguir haciendo los proyectos complejos, porque si no, no vamos a lograr los objetivos estratégicos. Y este libro busca llenar ese vacío que teníamos en el conocimiento científico acá en Colombia sobre esta importante temática de la gestión de proyectos en el país. Gracias, doctor. Doctor, usted habla o relaciona algunos elementos que hacen parte de un proyecto tradicional y unos elementos que hacen parte de un proyecto complejo. ¿Nos puede a nosotros, los que no tenemos tanto conocimiento, dar como un esbozo básico de qué elementos hacen parte de un proyecto tradicional y qué elementos hacen parte de un proyecto complejo? Bueno, los proyectos tradicionales tienen ciertas características que, digamos, en condiciones normales facilitan su gestión. Por ejemplo, tienen un alcance normalmente muy bien definido, muy acotado, muy puntual. Eh, no son proyectos normalmente de un tamaño muy grande, son proyectos de tamaños, digamos, compactos. No tienen grandes alcances, un alcance extendido, un alcance muy ambicioso. También típicamente se desarrollan en línea de tiempo acotada, ¿no? Proyectos de corta duración, pueden ser 1 año, 2 años, entonces es un proyecto corto. Las inversiones asociadas a los proyectos tradicionales típicamente no son inversiones gigantescas, o sea, no estamos hablando de miles de millones de pesos, estamos hablando de unos presupuestos más modestos, más reducidos, y no tienen una enorme cantidad de recursos organizacionales asignados. Es decir, su tamaño, su complejidad es pequeña, y esos proyectos tradicionales o esos proyectos típicos funcionan muy bien a algo que en la literatura se llama la gerencia de proyectos tradicional, ¿no? Y para eso tenemos muchos estándares o metodologías de gerencia de proyectos sobre la mesa que podríamos escoger, utilizar dependiendo de los contextos, ¿no? Porque pues hay de diferentes industrias, con diferentes tipologías, con diferentes características técnicas. Entonces hay una gran gama de posibilidades donde nosotros podemos encontrar proyectos que tienen un ciclo de vida muy lineal, ¿no?, muy paso a paso, como por ejemplo los proyectos de construcción de viviendas, se me ocurre en este momento, es un buen ejemplo.
Entonces, ellos tienen un esquema muy bien logrado de cómo yo voy desde los estudios, los diseños, la construcción, la estructura, los acabados, la entrega, y eso funciona casi que como una línea. Entonces, son proyectos que suelen ser bastante lineales. Ese es un tipo. O tenemos en otras industrias como la tecnología, por ejemplo, tenemos proyectos de software, proyectos tecnológicos, que tienen un ciclo de vida un poco diferente, no tan lineal, o sea, no esa cascada de la que habla la literatura clásica, sino tienen otros tipos de ciclo de vida, ¿no? Ciclos de vida no lineales que pueden ser iterativos, es decir, que se van haciendo por etapas o por incrementos, hay varias opciones. Pero en general son proyectos de una complejidad reducida y que se pueden manejar típicamente con los estándares tradicionales. En un proyecto complejo, eso no funciona. Los proyectos complejos tienen unas características casi que antagónicas en comparación con los proyectos que acabamos de mencionar. Suelen ser proyectos muy grandes, de alcances ambiciosos, o sea, proyectos en donde hay mucho alcance incluido en los proyectos y con un problema que lo agrava. Y es que muchas veces el alcance no está perfectamente definido a la minucia, al detalle, como nos gusta normalmente a los gerentes de proyecto tener nuestro alcance, ¿no? Que yo lo pueda visualizar, que lo pueda ver, que lo pueda entender claro, perfecto, sin ningún tipo de ambigüedad. Eso en un proyecto complejo no existe. Entonces, hay volatilidad en el alcance. Están expuestos a unos temas muy complejos. Ambigüedad. La ambigüedad es la falta de certeza absoluta sobre lo que va a suceder. Entonces, hay mucha incertidumbre, hay mucha ambigüedad, hay muchas cosas que no se conocen sobre un proyecto complejo y sin embargo, con esa incertidumbre y con esa ambigüedad lo tenemos que gestionar. Son proyectos también altamente expuestos a riesgos de impacto negativo y por muchas fuentes, ¿no? Riesgo político, riesgo económico, riesgo técnico, riesgo social, riesgo ambiental, casi que cualquier categoría del riesgo que uno quisiera buscar en la literatura científica la puede encontrar de alguna u otra manera en un proyecto complejo. Además, por tamaño, vienen varias consideraciones asociadas a esto, ¿no? Normalmente inversiones y multimillonarias. Son proyectos que muchas veces vienen expresados en miles de millones de pesos, o sea, son grandes cuantías, a grandes cuantías, grandes asignaciones de recursos, ¿no? Mucha gente, mucha infraestructura, muchos recursos físicos son requeridos de la organización o las organizaciones porque normalmente involucran más de una organización por su tamaño, por su complejidad. Entonces, esto coloca muchas fichas sobre el tablero, muchas más de las que en un proyecto tradicional. Y otro tema que obviamente uno observa en los proyectos complejos es la duración. Ya no estamos hablando de 6 meses, ya no estamos hablando de un año, estamos hablando de proyectos complejos que pueden durar varios años, ¿no? Aquí en Colombia hemos tenido ejemplos de algunos que han durado más de una década. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo el que normalmente requieren estos proyectos complejos. Y cuando yo tengo una línea de tiempo extendida, pasan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden haber, si yo tengo un proyecto de 10 años, en 10 años acá en Colombia podemos tener 3 periodos presidenciales diferentes, con 3 reformas tributarias diferentes, con 3 reformas estatutarias diferentes, con 3 planes de desarrollo diferentes, con 3 turnos diferentes de administradores en las diferentes gestiones. Y que no todos van a estar de acuerdo con lo que venía haciendo el anterior, porque acá en Colombia tenemos mucha volatilidad política y poca continuidad en las políticas públicas cuando tenemos cambios de gobierno. Entonces, eso, por ejemplo, en un proyecto que dura un año, pues no es preocupación mayor, ¿sí? Porque estamos en este periodo presidencial y lo terminamos en el mismo y lo entregamos antes del cambio. Entonces, pues sí, uno lo analiza como riesgo y le pone unas condiciones y unos mecanismos de respuesta, pero en un proyecto complejo se tiene que mirar el largo plazo, ¿no? Otro ejemplo de esto son digamos, las variables macroeconómicas, ¿no? Hemos venido observando con preocupación que el dólar, por ejemplo, ha venido repuntando de manera importante en las últimas semanas, ¿no? Ya estamos hablando de un dólar de más de 4.000. Entonces,
y no sabemos a cuánto va a cerrar el dólar a final de año o en un poco menos de un año cuando empiece la primera y la segunda vuelta para elecciones presidenciales. Ese es el riesgo país, ese es el riesgo económico, el riesgo cambiario. Entonces, otra vez, en un proyecto que dura menos de un año, pues ese efecto es mucho menor a un proyecto que se extiende de manera importante en una línea de tiempo que tiene varios periodos de este estilo. Y esa es otra característica típica de los proyectos complejos, ¿no? Altamente expuestos a esa volatilidad económica, política, social, que de hecho estamos viviendo ahora, ¿no? Como país, como comunidad lo estamos experimentando. Y esto continúa, ¿no? Porque pues es un tema que sigue avanzando, ¿no? Entonces, esos son, digamos, elementos básicos. Hay muchos más, ¿no? Son como los grandes diferenciadores entre lo que es un proyecto tradicional, que es el que típicamente hacen las organizaciones la mayoría de las veces, y los proyectos complejos que en número son menores. Pero cuando uno los compara en valores, los pocos proyectos complejos que podemos tener en este lado pueden ser mucho más que la gran cantidad de proyectos tradicionales, mucho más pequeños que tenemos en el otro. Eh, entonces, ahí es donde está precisamente el tema de lo que la literatura denomina el value at risk, ¿no? ¿Qué tanto valor tengo yo como economía, como país, en proyectos tradicionales y en proyectos complejos? Y cuando uno lo mira, eh, eso no es un Pareto, ¿no? No es que aquí yo tengo el 10% de los proyectos, aquí tengo el 90% de los proyectos en número, pero en valor, en contribución significativa de valor, en crecimiento económico, en alineación estratégica, eso no quiere decir que esto es el 10 y esto es el 90, ¿no? Eso está un poco en la zona intermedia. Entonces, ahí es donde uno dice, oiga, si tengo un 10% de los proyectos que son complejos en comparación con un 90% que son tradicionales, pero resulta que los que son complejos pesan muchísimo más en conjunto, esos pocos tienen un enorme peso, ¿no? En comparación con estos otros que son muchos, pero muy pequeños. Y ahí es donde nosotros como sociedad, como país y también como disciplina académica, tenemos que poner las cosas en una balanza, ¿no? Y decir, ok, tenemos cubierto el tema de los proyectos tradicionales desde hace varios años, de hecho, y hay literatura, y hay estudios, y hay gente que está trabajándole al tema, pero en este lado no tenemos nada. Y no podemos seguir así. Ese es como el mensaje. Gracias, doctor. Pues ahorita que usted hace acotación a estos temas, pues tan álgidos en este momento, recuerdo, yo soy la persona que realiza todo el proceso de evaluación de los libros, ¿no? De las obras que se presentan a la editorial. Y recuerdo mucho que, pues, a los evaluadores llamó la atención el tema, ¿sí? Porque, pues, ya que usted lo menciona, es algo que no se ha tocado mucho en nuestro país, pues, de forma tan profunda y tan específica. Ahora quisiera preguntarle, Mm, en nuestro país, ¿vale la pena hacer este tipo de publicaciones? ¿Usted cree que la gente va a llegar, se va a acercar, se va a apoyar en estos documentos para poder sacar adelante sus proyectos? Pues teniendo en cuenta que son proyectos complejos, pero también es aplicable para un proyecto tradicional. ¿Usted cree que este libro, este documento que ustedes presentan hoy a la comunidad académica, a los profesionales, a los que nos están acompañando, va a aportar de alguna manera, va a ser significativo este conocimiento que ustedes nos brindan? Pues, pues mira, Andrea, ese fue el sueño y ese fue el anhelo desde que estábamos en el salón de clases eh, cuando iniciamos el módulo de gerencia de proyectos complejos, ¿no? Y yo siempre le decía a mis estudiantes algo con lo cual yo genuinamente me siento, eh, digamos, muy identificado, ¿no? Y es, si nosotros seguimos tratando de manejar los proyectos complejos con un enfoque tradicional, la lógica lo que nos dice es que el resultado va a seguir siendo el mismo, ¿no? Proyectos con muchos problemas, proyectos con muchos retrasos, con sobrecostos, que no cumplen con la promesa de valor o con los objetivos estratégicos de la organización o de la entidad que los financió, que los desarrolló, y finalmente que no le contribuyen al país de manera significativa. Entonces, ahí yo siempre utilizo digamos, la cita de Albert Einstein, ¿no? Que es la definición de la locura. Albert Einstein era un tipo brillante, pero de las cosas más brillantes que él decía no tenían que ver con la física. Entonces, él decía, por ejemplo, su definición de locura, que es espectacular, es
si yo sigo haciendo las cosas de la misma manera, no puedo esperar obtener resultados diferentes. Entonces, si seguimos manejando los proyectos complejos como si fueran tradicionales, acá en Colombia nunca vamos a salir del subdesarrollo, nunca vamos a crecer, ni vamos a ser capaces de hacer proyectos complejos de manera decente, porque estamos condenados a cometer los mismos errores. ¿Sí? Y eso como sociedad es muy delicado, muy grave, porque eso quiere decir entonces que no tenemos derecho a hacer proyectos complejos acá en Colombia, o que nos toca traer gente de otros lugares del mundo que sí sean capaces de hacerlo, porque nosotros acá en Colombia no pudimos. Y esa es una reflexión profunda que nos tenemos que hacer en la disciplina. ¿Qué tipo de gerentes estamos formando en los programas de especialización, en los de maestría y en los de doctorado? Y no podemos condenarnos como país, como nación, a que solamente podemos hacer proyectos fáciles porque nos quedaron grandes los proyectos complejos. Entonces, cuando empezamos a ver el módulo, cuando empezamos a ver las temáticas y con mucho dolor de patria, porque pues uno siempre se va a los ejemplos fallidos, ¿no? Y en ese módulo yo tengo una parte de la presentación que yo siempre la coloco al comienzo, que es la sensibilización, donde les muestro una lista bastante dolorosa de proyectos acá en Colombia que han salido muy mal, proyectos complejos que han sido un desastre. Y yo le digo a mis estudiantes, doctorandos, esto no nos puede seguir pasando como país. ¿Sí? O sea, nosotros somos un país que tiene muchas dificultades económicas, sociales, ambientales, políticas. Es muy difícil acá en Colombia reunir la cantidad de dinero que se requiere para hacer un proyecto complejo. Y cuando ese proyecto sale mal, todo ese dinero o una parte significativa del mismo se pierde porque falla el proyecto. Y eso en un país como el nuestro es imperdonable porque esa plata que se desperdicia en un proyecto complejo fallido podría ser utilizada en proyectos sociales, en proyectos ambientales, en proyectos hacia las comunidades que generarían crecimiento económico y bienestar a la comunidad. Pero el proyecto complejo falla y se lleva todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros como autores, la motivación era hacer la contribución significativa al conocimiento con un ejercicio de corazón, ¿no? Esto el trabajo que tiene este tipo de investigaciones, porque es una investigación de alto nivel, el esfuerzo, las horas que hay que ponerle a esto, uno no lo hace por un tema monetario, uno no lo hace por un tema de ego ni de estatus, porque eso está por debajo de todo esto, ¿no? Uno lo hace con el corazón porque uno no puede permitir que en Colombia sigamos teniendo este tipo de proyectos fallidos cuando hay una forma de solucionarlo. Lo que pasa es que no, acá en Colombia no lo habíamos aterrizado, no lo habíamos podido poner a funcionar. Pero se puede, está documentado, está demostrado y hay otros países que lo han logrado y les ha ido muy bien en sus proyectos complejos. Y no existe ninguna justificación que diga que nosotros no podemos hacerlo. Este libro es, eh, yo le tengo muchísimo cariño a este libro porque de verdad se hizo con el corazón y es el primer esfuerzo. No va a ser el único, ni va a ser el último, porque necesitamos que más gente se una y continúe haciendo investigación en este tema. No solamente los autores que estamos acá en el libro, otros estudiosos de la gerencia de proyectos también tendrán que hacer sus contribuciones, porque eso también es algo que nosotros tenemos que entender como país. Nosotros tenemos que tener una comunidad investigativa que genere aportes, pero alguien tiene que salir adelante y decir, mire, esta es mi propuesta, esto es lo que nosotros planteamos. Y otros dirán, ok, esto que ellos plantearon está chévere, pero sumémosle esto, bienvenido. O pongámoslo a funcionar en otro contexto que los autores, por una limitación en tiempo, en recursos que siempre tenemos en los proyectos de investigación, no pudimos explorar, por ejemplo. Y darle continuidad a algo que definitivamente nosotros necesitamos como país. Entonces, lo que no puede pasar es que como nadie ha escrito y como nadie ha documentado, entonces yo tampoco lo hago, porque tengo miedo, ¿no? Entonces, esto no es de miedos, ¿no?
Esto es de afrontar el problema con coraje, con valor, con metodología, con investigación, con mucho trabajo, con mucho corazón y proponer. Y esperamos que más personas vengan detrás y continúen, porque nosotros pusimos la base, pero aquí hay mucho por construir, todo está por construir, está la base. Eh, y esto es algo que nosotros como país tenemos que empezar a estudiar de manera seria, ¿no? De manera profunda, con literatura científica eh, desarrollada con rigor académico, ¿no? Eh, como se logró pues en el libro, porque ese es el tipo de investigación científica que realmente agrega valor y que no quede solamente en un tema teórico, por allá en un journal muy bonito en Europa o en Estados Unidos, que muy pocas personas consultarán, porque de pronto el índice no es tan alto, porque las palabras claves no son las que siempre salen, como decían los evaluadores del libro. Pero sí, allá está muy lindo y muy bonito, publicado en un journal espectacular, donde no mucha gente lo lee. Entonces, nosotros quisimos hacer algo diferente, quisimos hacer un conocimiento con el corazón, algo que realmente cada autor le puso mucha energía, mucho empeño a hacer su capítulo y el proceso fue riguroso. Eh, Fue en términos científicos, editoriales, académico, todo lo que se surtió en el proceso editorial con la UPTC fue muy exigente. Eh, pero pues cuando uno ve que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, todo ese corazón que uno le mete a este tipo de obras, pues finalmente eh, le llega a uno su ejemplar de autor. Y yo lo tengo acá en mi escritorio y cada vez que lo veo me lleno de orgullo, eh, porque es una parte de mí y una parte de mis colegas materializado en una obra de alta calidad. Y desde esa óptica lo hicimos siempre, desde el inicio. Desde el inicio nos planteamos ese enorme reto eh, y sabíamos que teníamos que poner la contribución inicial y seguramente seguiremos desarrollando y esperamos que más personas se unan al esfuerzo, porque como les comentaba, hay mucho más por hacer. Pero sí necesitábamos iniciar. Y este libro precisamente es esa base. Así es, doctor. Muchas gracias. Usted ha tocado un tema muy importante que es el temor a ser como expuesto, leído, criticado. Y yo creo que ustedes han dado ese primer paso, ¿no? Han abierto la puerta para que la gente se atreva a escribir, a mostrar sus investigaciones, para que se atreva a decir que en Colombia realmente hacemos investigación de calidad, que exponemos en nuestros libros y en nuestras obras conocimientos muy importantes. Y como usted lo menciona en este momento, es un tema que ha sido poco tocado, poco tratado y al que pues muchos desconocemos, ¿no? Pero en esta oportunidad yo creo que las personas que nos acompañan, sí, están en esta presentación, han aprendido mucho del tema y yo creo que hay muchas inquietudes también. Por esa razón quiero invitar a las personas que nos acompañan a que le planteen sus inquietudes. Ya el tiempo se nos empieza a agotar, pero yo creo que tenemos un espacio para que usted nos pueda responder algunas inquietudes. Específicamente nos pregunta Rafael, ¿qué ejemplos de proyectos fallidos hay en Colombia? Gracias, Rafael. Le transmito la pregunta al doctor César. Desafortunadamente, muchos más de los que quisiéramos reconocer o aceptar. Y son tristemente célebres. Para darles un ejemplo de algunos de ellos, por ejemplo, el proyecto del cruce de la Cordillera Central, el del túnel de la línea. Es una gran obra de ingeniería, sí, pero un pésimo proyecto de infraestructura por parte del Estado. Entonces, un proyecto que toma muchísimo más tiempo del que originalmente se había descrito, que empieza con un presupuesto de 600.000 millones de pesos y termina costando 3 billones y más, porque todavía no ha terminado, y que le genera unas ineficiencias en infraestructura a nuestro país a nivel de comercio internacional enorme, porque ese es el corredor que conecta los centros productivos con la costa pacífica. Sale más caro mandar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Shanghai, por ejemplo.
Eso es una locura, ¿no? Entonces, ese es uno. Tenemos también, por ejemplo, Reficar, de la refinería de Cartagena de Ecopetrol, un proyecto complejo multimillonario que tuvo muchos problemas en la parte ambiental, en la parte social, en la entrega, con unas enormes implicaciones económicas. Tenemos también la Ruta del Sol, que ya van varios lustros y no tenemos una vía decente para conectar el centro con la costa Caribe. La corrupción, las ineficiencias, los problemas, la falta de planificación. Entonces, pues, el sistema de Transmilenio de Bogotá también, un sistema saturado, un sistema ineficiente, un sistema que genera muchos problemas a la sociedad como tal. Y siguen la cola, ¿no? Los proyectos complejos siguen. Ahí está el Metro de Bogotá, que va a ser uno de los grandes proyectos complejos que van a haber en este país. Vamos a ver cómo les va en ese. El Dorado fase 2, el nuevo aeropuerto El Dorado, ese también es un proyecto estratégico complejo. Entonces ahí viene una cola de proyectos complejos en donde no podemos seguir cometiendo los mismos errores que ya vimos en el pasado, ¿no? Porque vuelve y pasa. El proyecto complejo tiene esa característica y es que cuando él falla genera un efecto arrasador. Él se lleva con todo lo que le pongan por delante. Ahí no hay presupuesto, ahí no hay contratos, ahí no hay riesgos, ahí no hay nada que valga cuando un proyecto complejo se sale de control. Él genera ese efecto bola de nieve y cada vez es más grande y cada vez se va llevando más cosas por delante. Entonces, y vienen las grandes apuestas, terminar el portafolio 4G de Colombia, que no hemos podido terminarlo. Viene el portafolio 5G, los megaproyectos de infraestructura, y todos esos proyectos son complejos. Todos, absolutamente todos los del portafolio 5G son complejos. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer esos proyectos complejos cometiendo los mismos errores que hemos hecho en el pasado o aprendiendo del error, materializando el conocimiento que se está generando y planteándolos de una manera diferente, donde sí tengamos oportunidades de que esos proyectos complejos salgan bien? Porque hay algunos proyectos complejos que están condenados al fracaso desde que los formulan. O sea, ya uno lo ve y lo analiza y no hay que ser un genio, ¿no? Uno mira los indicadores, mira cómo fue definido y uno ya sabe, ese proyecto va a salir mal, punto. No hay nada que hacer, está condenado. Y ni siquiera ha salido. Y ese tipo de cosas es la que nos pasa acá en Colombia. Doctor, gracias. Nos pregunta Luis Sánchez. Ahora, el caso contrario. ¿Qué casos exitosos de proyectos complejos se han desarrollado en Colombia? Bueno, tenemos varios proyectos complejos exitosos. Varios de ellos son proyectos privados por empresas que son muy buenas haciendo proyectos y particularmente proyectos complejos. Entonces, hay varias industrias que tienen de estos tipos de proyectos y en gran cantidad, ¿no? Industrias como el oil and gas, que es un motor económico supremamente poderoso. Ellos ejecutan proyectos complejos y en general la gran mayoría de las veces salen bien. Tenemos algunos proyectos del sector minero energético, que obviamente también casi todos son proyectos privados. Entonces, ahí también hay una gran cantidad de proyectos complejos en donde las cosas han salido en su mayoría normalmente bien. El tema es buscar los proyectos complejos, por ejemplo, de las entidades del sector gobierno que salgan bien. De eso sí es un poco más difícil encontrar casos exitosos, ¿no? Cuando uno ve cosas como Hidroituango, Reficar, Túnel de la Línea, Ruta del Sol, ahí buscar el proyecto complejo exitoso es un poco más difícil, pero también existen, ¿no? Por ejemplo, en Medellín tienen uno espectacular que conecta el aeropuerto de Río Negro con Medellín, un túnel precioso, una mega obra de ingeniería que nos da esperanzas, ¿no? Oiga, sí, aquí en Colombia podemos hacer proyectos duros, ¿no? Proyectos
que mueven la economía. Y hay algunos casos, lo que queremos es que sean más y que después los excepcionales no sean los que salen, los complejos que salen bien, que los excepcionales sean los complejos que salieron mal por X o Y circunstancia, pero que eso sea una excepción y que no sea el común denominador. Eso es lo que todos queremos acá en la gerencia de proyectos en nuestro país. Gracias, doctor. Doctor Hernando, yo creo que ya el tiempo se nos empieza a agotar. Quiero aprovechar estos minutos para que usted eh, le hable a la comunidad, le hable a la gente que desea acercarse al libro que ustedes nos presentan hoy, Gerencia de Proyectos Complejos, para que se acerquen, lo lean, lo conozcan, como lo dije anteriormente, los critiquen de forma positiva o de forma que les haga engrandecer su conocimiento y les haga proyectar nuevas producciones de una mejor manera. Le dejo el espacio, doctor. Bueno, este es un libro hecho con mucho rigor científico. Es un libro también con un significativo componente académico y fue concebido desde esa perspectiva, desde su inicio, porque es un libro, no es un libro de divulgación, ¿sí? No es un libro donde uno empieza ahí a decir cosas y las voy escribiendo y no tengo que justificarle a nadie. Y lo que yo escribo, desde que esté bien escrito, un comité editorial me lo revisa y me lo pasa. Este es un libro resultado de investigación. Entonces, es un libro hecho con rigor, es un libro hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación por parte de todos los autores que formamos parte de él, pero es un libro hecho con el corazón, desde la academia hacia eh, los sectores productivos que desarrollan este tipo de proyectos. Porque ahí tenemos una diferencia y ahí tenemos que construir unos puentes, ¿no? En las universidades y en la academia, en la investigación científica, no podemos ir por un lado diciendo que la gerencia de proyectos complejos es espectacular, cuando en las empresas, en las organizaciones, en la industria y en el sector gobierno todo es un desastre. Entonces, este libro es un puente entre esos dos mundos. Y es una contribución significativa en ese sentido porque no se había hecho acá en Colombia, primero, lo necesitábamos, segundo, y tercero, porque se hizo de manera muy acuciosa, ¿no? O sea, lo hicimos con mucho cuidado, lo hicimos con mucha disciplina académica. Y esperamos que lo lean. Esperamos que lo lean porque definitivamente tenemos que mejorar la forma en la cual estamos haciendo los proyectos complejos acá en Colombia. Y esperamos que nos ayuden a seguir construyendo, porque pues los autores que estamos acá hicimos nuestros capítulos, pero falta más, falta poder llevar esto a otros contextos que los autores, por restricciones de tiempo, por restricciones de recursos, pues no pudimos hacerlo, porque teníamos unos recursos limitados, teníamos unas fechas, teníamos unas normas editoriales que cumplir, obviamente, con unos plazos, ¿no? Entonces, este es un primer esfuerzo, pero seguramente se requiere mucho más y se requiere continuidad. Y los autores que estamos acá en el libro dimos un primer paso, pero necesitamos más personas que nos acompañen en este camino, porque es un camino largo, en donde tenemos que seguir construyendo, ¿no? Un país no se construye de la noche a la mañana, un país se construye con base en el conocimiento y requiere dedicación, requiere esfuerzo y requiere personas que le pongan el corazón a esto. Y lo necesitamos como país, o sea, es la motivación de este libro. Esto es una necesidad urgente de la gerencia de proyectos en Colombia. Entonces, ahí estamos todos, porque con nuestros impuestos, con los pagos que nosotros hacemos, es que se hacen los proyectos complejos acá en Colombia. Entonces, eso no es solamente el problema del gerente del proyecto, de la entidad contratista que lo está desarrollando, es un problema de todos nosotros como sociedad. Y ahí estamos todos, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, también hacer la invitación porque este es un libro que se encuentra en acceso abierto para la gente que lo quiera consultar, para que se acerquen y lo lean. Se encuentra repositado en la página de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí lo pueden descargar, lo pueden leer, no tiene ningún tipo de limitación precisamente porque el deseo de los autores
es que se lea, es que se construya a partir de él, es que se empiece como a vislumbrar otro camino relacionado con la gerencia de proyectos complejos. No me resta más que agradecerles e invitarlos para las horas de la tarde, la presentación de un nuevo libro de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor César Hernando, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir su conocimiento con toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy y le deseamos muchos éxitos con esta nueva publicación, que sea muy benéfica para todos los colombianos y que nos enriquezca un poco más académicamente hablando. Muchas gracias, Andrea. Muchas Un gracias a abrazo. todos que se conectaron. Que estén muy bien. ¿Ya salimos? Listo, Andrea. Supongo que sí. Muchísimas gracias. A mí se me olvidó prender el audio. No, no te preocupes, el alcalde estaba ya todo emocionado hablando. Gracias, profe. Y como el teléfono, o sea, me quito el teléfono de lado para no estar con entretención, pero gracias por haberme avisado y si no, había seguido muda.